El cuento al estilo de Radio Creativo. Espérate, no está grabando. No mames, pinche compa, no mames. Ya, güey, no quiero... Este par no madura, que la chingada. El cuento, Radio Creativo. Buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a su Radio Creativo 91.7 FK. Ustedes han escuchado hablar de las poquianchis y está por ahí cerca su mamá o alguien adulto ya mayor, más que nada los abuelitos, ellos sí se van a acordar. Fue en el año de como en los 30s, 20s, 30s fue que se suscitó esa historia, como hasta los 60s. Entonces, antes de hablarles de quiénes fueron las poquianchis, si ustedes han escuchado o no hablar de las poquianchis, ahorita les vamos a decir. Fueron unas mujeres que se hicieron muy famosas y salieron en los periódicos de todo México, todo México se enteró. Eran cantantes. Eran cantantes, actrices, exactamente. Pues las poquianchis fueron un grupo de 4 hermanas que tenían burdeles y tenían niñas ahí, dicen que de 15 a 16 años. Entonces las maltrataban, obviamente las rentaban para que tuvieran encuentros sexuales, para que hicieran el ñaca ñaca. Sí, y se hicieron muy famosas porque empezaban a acudir soldados, empezaban a acudir del gobierno, gente de la policía, hasta mismos, los policías de ahí mismo de la colonia también empezaban, porque pues eran niñas, o sea, imagínate, era como que vayan ahí a tal lado, ¿no? Porque tienen niñas y cuentan que cuando ya cumplían de los 25 a 26 años, las llevaban a un rancho donde las dejaban morir de hambre, o tenían quien las cuidaba, que hasta abusaba de ellas sexualmente. Todo esto es lo que la gente cuenta. Ahorita nos vamos a ir al principio. Entonces cuenta la gente que las castigaban, que una de las torturas más feas era ponerlas con tabiques en las manos, de rodillas, y a veces hasta un tabique en la cabeza, y así las dejaban sosteniendo los tabiques. Ajá. Lo tenían palos con clavos. Lo que más formas de tortura. Formas, ¿no? De tortura, sí. Exactamente. Lo que más les podía, las llegaban a hacer, las dejaban sin comer mucho tiempo. Era con lo que más las torturaban, sí, con dejarlas sin comer. Y imagínate, carnal, que al siguiente día, pues párate a chambearle, ¿no? Nada de que ahí te están esperando los clientes o así. Entonces, obviamente las encuentran, las atrapan, y cuando las atrapan dicen que hacían brujería con las chicas. ¿Qué tipo de brujería? Que pintaban una estrella de 6 picos, en el suelo, se sentaban alrededor, las hermanas poquianchis a rezar, mientras los que cuidaban a las muchachas teniendo relaciones con ellas atrás de las espaldas de ellas, que hacían todo ese tipo de rituales. La gente las quería linchar. Se contaron muchas historias. Porque decían que eran brujas, pues. Porque hacían brujería, porque hacían ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo es que ellas llegan a todo esto? ¿O cómo es que la gente se da cuenta que hacen esto? ¿Dónde lo hacían? ¿Por qué lo hacían? ¿O cómo es que se empiezan a hacer de estas niñas? Pues miren, para empezar, ellas tenían un padre que era alcohólico y era un padre machista. Era un padre muy machista, las golpeaba, las maltrataba y abusaba de ellas porque las hacía trabajar. O sea, realmente, pues esos que ya espero que ya no haya muchos, pero antes se daba más, ¿no? Se daba más en los pueblos, que los padres eran más enérgicos. Entonces ellas son 4 hermanas. 4: Delfina, María de Jesús, Tiburona, María Luisa, Carmen, y de apellido González Valenzuela, ¿sale? Entonces Delfina, María de Jesús, María Luisa y Carmen, y todas de González Valenzuela. Como les digo, su padre era alcohólico, y una vez Delfina, la menor, la cacharon con el novio. O sea, el padre se sentía muy, su padre se llamaba Isidro y se sentía muy chingón porque era juez de acordada. Así se les llamaba un puesto antes, que era como ser como velador del municipio. Entonces él podía andar en caballo y siempre podía andar armado, y se sentía pues el chingón del pueblo.
como que andaba ahí, también a los que andaban los borrachillos y todos los golpeaba y los metía al bote y todo. Entonces una vez como que haciendo su ronda se encuentra a su hija y y cuentan que nada más estaba todo viendo, o sea, estaban platicando. Ajá. Y la agarró y saca, pum, pin, le puso una chinga, pero una buena que le puso, y se la llevó al bote y la encerró. O sea, agarró y la encerró. Se la llevó a los separos. Se la llevó a los separos y la dejó encerrada. Entonces al siguiente día van y lo buscan, porque tío, pues que era muy mandón y eso, porque había uno que estaba causando problemas, estaba haciendo la democión en el pueblo y se lo llevan a él para que aplaque, digamos, el pedo, ¿no? Para que la bronca, a ver, se va a calmar esto, se va a arreglar. Y cuando llega, el que le dice, ¿sabes qué? Pues como que estás detenido, cálmate, no estés haciendo eso, lo juzga loco. Y al juzgarlo loco, él saca la pistola y lo mata a traición. Le dispara por la espalda y antes pues estaba penadísimo matar a traición. Antes sí se acostumbraba todavía, pero antes, por ejemplo, se agarraban a machetados y se mataba uno. Es que antes había más honor, carnal. Ajá. Antes había más honor. Y si, por ejemplo, se agarraban a machetados y moría uno, no iban por el otro, porque se decía que defensa propia, ¿no? Igual si se agarraban a balazos de frente, era lo mismo. También. Entonces él lo hace por la espalda y cuando lo mata con el kiva le dice, no, pues pélate, te van a meter al bote por andar haciendo eso. Entonces se pela y se va un año, como poquito más del año, y se queda Delfina encerrada. Se le olvidó que la había encerrado y se avienta más del año. Entonces de ahí donde los tenían, como eran separos, pues ese tipo de cárcel se veía para la calle y pasaba un tendero todos los días por ahí y la empezó a saludar y eso, y digamos que la conquista y el tendero la saca del bote. Ajá, la saca del bote y nada más la embaraza y la abandona. Entonces ya su padre ya había regresado y todo, entonces le toca regresarse con los papás. A Carmen, la mayor, que andaba con un señor todavía más grande que ella, su papá la encuentra también y le da una golpiza y le quebra un palo en la cabeza y casi la deja paralítica. Cabrón. Ajá, entonces al ver que pues las cosas estaban pues ya saliéndose de lugar, consiguen trabajo en una fábrica de hilados y costura. Y se va a trabajar María de Jesús, se va Carmen y se va Delfina. Ya trabajando allí en la hilera, Carmen conoce a uno que le decían el gato. Y era un teporocho fumador y desmadroso y la chingada. Pero ponen una cantina. O sea, una cantina, pero no, o sea, antes no como las de ahora, ¿no? O sea, o los antros le ponen una cantina donde nada más era como una casa, digamos, un pedazo de la casa, ajá, una barra, botellas y se metían, y una tabla que dividía nomás para que se metieran ahí, había un hoyo para orinar. O sea, esa era la cantina. Sí, pero sí, les estaba yendo muy bien. O sea, les estaba yendo muy bien, nada más que el gato pues se tomaba todo y la golpeaba. Y entonces ella dice, no, pues aquí no va a estar chido. Entonces va a Delfina, que es la menor, y ve cómo está el negocio y ve que les va bien. Y a Delfina, la más emprendedora, dice, no, pues sabes que yo voy a poner el mío. Dice, yo voy a poner mi burdel. Dice, pero en mi burdel, dice, no era un burdel, perdón, todavía era una cantina. Dice, yo voy a poner una cantina, dice, pero yo voy a ser la que voy a mandar. Entonces también Carmen dice, bueno, pues yo también, y deja al gato y pone digamos su cantina, pero nada más como que una mesa como que con mezcales, y los vendía por tragos así. Pero su hermana, ella sí rentó una casa y ahí los tenía, o sea, ya llegaban a tomar y todo eso, y tenía un cuarto que nada más dividía con una sábana, y allí 2 petates para que hicieran pues lo que llegaban los clientes. Pero que iban. Ajá, todavía no se dedicaba a eso, hasta que un día iba pasando una señora. Fíjate, iba pasando una señora con un canasto, pero no vendía pan, sino lo que andaba vendiendo era muchachitas. De 15, 16 años. ¿Así? ¿Así? Sí, o sea, no, pues, y las podía comprar de por vida. Entonces, Pero pasaba el señor, vendo muchachas. No, o sea, ella... De 15, de 13... 18, no, ya 18 ya estaban... Lo ya que estaban pasa... viejas, Ajá, 18 ya cuando... O sea, obviamente no le dice cómo estaba la finanza, ¿verdad? Llegó con las niñas y ya no le explicó... O sea, sabe ya cuando, planchar, lavar... Sí, ya cuando se da cuenta, o sea, que ya son como amigas, digamos que ya era marchante, pues, que ya le había comprado... Sí. Le empieza a explicar que ella lo que hacía es que se iba a los pueblos y les decía que se las llevaba con engaños, que iban a trabajar en una casa de empleadas domésticas.
Entonces andaba en los pueblos, en todos los pueblos andaba y se las traía. Y las metía a trabajar ahí, pues las secuestraban prácticamente. Pero en ese momento, digamos que sí le tomamos por sus servicios, pues sí les pagaba. Sí. Ajá. Entonces cuando ven que le está yendo bien, entonces Delfina ya se lleva a su hermana Carmen, la mayor, y se lleva a María de Jesús. Y dice, pues vénganse, ajá, dicen, acá estaba bien. Y sí, una se va allá a la caja a contar todo, pues a contar el dinero y todo eso. Y la otra como que María de Jesús a cuidar, digamos, a las pupilas. Ahí estaba cuidando ahí. Sí. Estaba cuidando a las pupilas y ya lo que hacía, fíjate, bien lista la María de Jesús, les vendía cosas, güey, les vendía que vestidos, que pinturas y todo eso, y ya después les cobraba, güey. Entonces, sí, o sea, ya después les cobraba, o sea que... Aparte de todo. Sí, aparte de todo. Entonces había veces que le decían, no, pues debes tanto, y le decían, no, pues es que no tengo para pagar, primero voy a comprar jabón o X cosa. Le decían, o sea, uy, ya nomás se ponen un vestido y se sienten María Carlota, ya quieren de todo. Realmente eran pues, humillaciones y todo eso. Un día, María de Jesús se encuentra a una de las pupilas con las que había trabajado, que se llamaba Juana Méndez o no sé qué, se llamaba Juana, y se la encuentra pero ya con un escotazo y bien bañada, bien pintada y todo, y le dice, oye tú, dice, pues ¿qué te pasó, Juana? Y le dice, no, ya no soy Juana. Dice, ya soy la señora Fernanda de Hernández, y ya hasta el nombre se había cambiado. Ay, Juana, que no soy Juana, sino que no soy Juana. Le dice, pues, ¿qué hiciste? Banana. Le dice, puse un burdel. Dice, pues, se siguió dedicándole, le puse un burdel en Guanajuato. Dice, ¿por qué no vienes? Estaba cerca de Guanajuato donde estaban ellas. Dice, ¿por qué no vienes a conocerlo? Y sí fue a conocerlo y se quedó maravillada, güey, sorprendida. Dijo, no manches, esto no tiene nada que ver con el burdel de mi hermano. Pues acá ya había sinfonola, ya había una sala con sillones, todas las pupilas, pues bien bañaditas, bien peinadas. Sí, bien perfumadas, ya, eso sí, pues un poco más, más grandes. Lo que a ella les pegaba mucho es que eran pues niñas, o sea, eran de 15, 16 años. No, pues eso. Todos iban. Entonces, lo que hace ella, va con su hermana y le dice, mira, pues tú ya te está yendo chido y todo eso, pues yo voy a poner el mío. Le dice, sí, y al cabo ya había trabajado tiempo con ella. Le dice, sí, pues tú ve. Entonces ella se queda con se queda en el bar que por primer nombre le pusieron el Guadalajara de noche. Ajá. Y ella se va para Guanajuato y pone uno que se llama la Casa Blanca. Pero para poderla poner la Casa Blanca tiene que... pintarla de blanco. Tiene que pintarla de verde, porque pues, obviamente de blanco. Tiene que sacar los permisos y que tenga agua y luz y todo eso. Entonces la misma que la llevó le dice, pues vete con el que da los permisos y todo eso. Y va y le pide pues que hagan el chacachaca, ¿no? Que de hecho hay un audio, a ver, ponemos el audio y le vamos a poner un audio para que vean cómo es que le dice, porque se las grabaron ella después cuando los metieron a la cárcel, tomaron testimonio de ellas. Y aquí ella cuenta cómo es que el gobernador en ese momento le dice que le va a dar los permisos. A ver, ponle play, Cana, súbele poquito. Me invite usted a su recámara para que hablemos del permiso. Yo hasta los oídos se me pusieron rojitos, ¿no? Y se me enchinó el cuerpo. Dije, este viejo no quiere el permiso, aquí me lo puede decir delante de todos. Yo comprendí que iba por otro lado, pero pues dije, pues ni hablar. Pues ándale, pues le dije, pase, licenciado, pase. Lo pasé a mi recámara. Me abraza y me dice, me siento en el borde de la cama. Yo lo que quiero, Esperancita, es estar contigo. Y luego yo te voy a ceder el permiso a como dé lugar. Ahí le dice que para poder que le den los permisos, pues tiene que ser su amiguita, ¿no? Pero él está diciendo que le dice que tiene que ser su amiguita y que cada que le hable, pues va a ir. Y ella le dice que sí, pero que papelito habla, ¿no? Entonces ya agarra, le saca un papel, se lo firma y le pone los sellos. Y ya nos cuentan que le puso la Casa Blanca, entregó tarjetas, hizo publicidad, pero asistieron muy pocos. Como que no jaló luego. Entonces entre los únicos que fueron fue el sacerdote y el sacristán de la iglesia. Y que estaban hasta bailando el swing. Ajá, estaban bailando el swing y se la estaban pasando chido. Qué cabrón. Y el sacristán sí se metió con una de las pupilas. O sea, sí se metió con una de ellas. ¿Y con qué crees que pagaron? Con un costal de morralla de la... No. ¿Cómo los ves a los cabrones, Que agarraron y pagaron con un costal de morrallas de las limonas, güey.
Entonces poco a poco empieza a crecer la Casa Blanca, pero la Casa Blanca se la había rentado de un gay, un homosexual que le decían el Poquianchis. Entonces él tenía la Casa Blanca, se llamaba el Poquianchis, se lo renta porque no le estaba yendo muy bien y entonces a ella ya la conocen como la Poquianchis. De ahí es donde agarran. Era la inquilina. Y como la gente era tan, se le quedaba el Poquianchis, es como ya... La Casa Blanca, ¿dónde está la Casa Blanca? ¿Dónde era el Poquianchis? O sea, de todos ya, sí, o sea, de todos siempre se le quedó el Poquianchis, aunque se llamaba la Casa Blanca, pues lo identificaban por el Poquianchis. Como el Poquianchis. Entonces, ya cuando entran en el nuevo gobierno, a ella le clausuran. Y lo que hace es que se va a una feria a trabajar con todas las muchachas, con todas las pupilas, llega y renta 2 locales y hace cuenta que era de la pura orgía, o sea, porque la feria duraba nada más 15 días, entonces a puro trabajar y ya con dinero, que después de los 15 días que se acabó la feria, ya con feria, ahora sí con feria y con 2 maletas llenas de dinero, se va con su hermana. El Guadalajara de noche ya lo hacen más grande y ahora ya están trabajando juntas y ya tienen más gente, ya ahora sí es una casa, digamos, como con unos 5 cuartos, pero obviamente todavía las condiciones eran deplorables porque era un cuarto nada más con el petate y una silla. Ajá, pero haz de cuenta que había reglas, o sea, aunque sí, muy burdel y todo, pero había reglas. No se valía sexo anal, que ellas le llamaban por atrás. No se valía ni porque así pagaran mucho que alguien estuviera con 2 pupilas al mismo tiempo. Ni tampoco escenarios lésbicos o tortilleras, como ellas decían. Ajá, tampoco. De ahí para allá todo lo... No vaya a ser que se fueran al infierno. Sí, de ahí para allá todo lo natural estaba aceptado, ¿no? No había problema. Con Carmen ya ahí tenía, su hijo ya estaba grande, le decían el Tepocato. Y él estaba como frustrado, las trataba muy mal y las golpeaba y les hacía la vida imposible. Porque porque él no se le paraba, canas, era impotente. Porque muy chiquillo le pegaron una sífilis, que no se la trataron a tiempo y se quedó impotente. Y su mamá pues se sentía agüitada, y mijillo, pues no, acá. Entonces, ¿qué? Entonces se sentía agüitada y trataba de protegerlo mucho y él siempre andaba que bien bañadito, bien perfumadito, bien arregladito y toda la onda, güey. Y un día va a una cantina donde saca un fajo, güey, de billetes para pagar y un comandante que iba pues con sus achichincles ve y le dice, ¿qué pues? ¿Se invita pues un trago o qué? Ah, sí, se los invito, les invito un tequila, ¿cómo no? Le sirvieron y todo, se tomó el tequila con ellos. Y ya nos vemos, pagó y todo, ya me voy. Ya invita a otro pues, ¿qué te crees o qué? Invita a otro. Y... no, pues ya no, ¿cómo no? Que inviten. Lo juzgó también a loco, se volteó, el comandante sacó una pistola y lo mató, güey. A traición, güey. Y se entera su jefa y en vez de ponerse a llorar así, agarra una carabina que tenía en el ropero y va pensando que todavía estaba el comandante ahí en la cantina y dispara y pues vuela todo digamos, la barra, ¿no? Y van y espantados le dicen, ¿sabes qué? Escóndete porque pues, te van a por portación de arma y todo eso. La espantan y va y se esconde. Pero lo que pasa al siguiente día es que llegan ellos y clausuran el burdel y se quedan atrapadas 20 mujeres y entre ellas 3 menores de edad. Y se quedan y no pueden romper los sellos. Entonces le dicen a ella, ¿sabes qué? Dicen a María Carmen, pues vete a Guadalajara a arreglar esto, di que cómo estuvieron las cosas para que saquen aquí a la gente. Pues estaban muriendo de hambre y unas de las 2 pupilas salen a comprar víveres y las arrestan por prostitución. O sea, ni siquiera les da chance de que, ¿sabes qué? Nos están tratando así o acá y esto y lo otro, ¿no? Y dicen que de todos modos las niñas que traía vendiendo la señora, todas esas niñas eran como mudas, pues, calladas, sumisas. Entonces, al ver que esas cosas, pues, buscan la manera de sacarlas por la azotea todas. Y aquí es donde empieza todo el tormento de estas mujeres, porque se los llevan a una finca que ellas tenían, que también el mismo Poquianchis les había vendido, el gay. Se las llevan ahí las tienen 6 meses en un cuarto sin que salieran ni nada, escondidas, temerosas que las agarrara la policía así, sin comer, en unas condiciones horribles, un cuarto nada más, un baño para todas, y te digo que entre ellas niños, y entre ellas había una que le habían pegado una gonorrea y estaba malísima, y decían que le habían pegado la gonorrea porque se estaba acostando con un perro salchicha, se metía con un perro salchicha que le habían regalado. Entonces la hermana de esta que estaba enferma la agarra a palos en la cabeza para matarla, para que ya no sufriera, porque ya estaba tan mala que no hallaban ni para dónde qué hacer, pues. Ni qué hacer. Entonces dicen, pues ¿sabes qué? Pues entiérranla aquí en el patio. La entierran y todo eso, y a los pocos días va un capitán, le decían el capitán Águila, que era cliente de ellas, y va y les lleva un costal de cacahuates, de cacahuates y hambre
variadas, que se morían de hambre. Una de ellas come muchos cacahuates, se inflama, toma agua y muere de una congestión. Pero ellas, al querer bajarla, porque eso se muere en el segundo piso, pues no, débiles no pueden con ella, pues, la arrastran, la mueven, la arrastran y se les cae desde el primer piso al segundo piso. ¿Se imagina? Imagínate la escena tan... Ya después de muerta todavía. Sí. Ajá, entonces, y ven y le dicen, pues también entiérrenla, pues entiérrenla en el patio. Cuando la policía, ya que las agarra, entonces se encuentran a la que habían, las entierran y dicen que la habían hasta golpeado, pero no la habían golpeado, sin fueron las arrastradas que le dio y no pudieron con ella y se les cayó. Entonces, ya cansadas de, pues de no comer ni nada de eso, sí se les escapa una. Y va y va con la policía, y el que va y las detiene es el comandante, que era cliente frecuente de ellas. O sea, va y las detiene, rescata a estas personas, que al último rescató a 17 y a 3 infantes, y empiezan a escarbar y encuentran los cuerpos. Y se llevan a Delfina y a María de Jesús. Carmen, al escuchar que se las habían llevado, se viene a ver qué había pasado, y ella traía colgado 2 ojos de venado. Eso es como que les ponen a los niños para el mal de ojo. Sí, sí. Y que la gente usaba en ese tiempo que para evitar el cáncer de mama. ¿Ya ves cómo estaban esas ideas? Pues la gente la ve y dice, no, esa es bruja. Esa es la bruja, esa es con la que hacían la brujería. Pues le avientan 40 años de cárcel a ella. Y cuando se las van a llevar a trasladarlas, digamos, a la cárcel, pues toda la gente se aglomera y a quitárselas para lincharlas. Que porque hacían brujería con las niñas y que hacían un desmadre. Una de ellas, de las hermanas, muere de cáncer. Otra, la que no había hecho nada, estando en la cárcel, empieza como que a volverse loca y desesperada de que gritaba, y todos los días gritaba de que ella no había hecho nada, que la sacaran y eso. Y un día estaban reparando el techo de las celdas porque estaba minando el agua. Y estaban unos albañiles arriba trabajando y se asomaron. Bueno, qué pinche vieja está grite y grite. Cuando se asoman, empuja uno la cubeta de cemento y le cae en la cabeza y la mata. Y allí en la cárcel vivía dándoles de comer a las internas. Se enamora de uno que estaba ahí porque mató a su esposa por celos. Se hacen novios y pues la historia cuenta que se quedó con él hasta que murió.